médico no solamente para los ciudadanos. Se refiere a la evaluación preoperatoria y factor de riesgo, ¿no? Bien. ¿Qué les he de decir? ¿Hay traductor? ¿Sí? ¿Se escuchan? Sí, doctor. Bien, entonces yo les decía de que ustedes han escuchado por la nueva cardiología, han estudiado lo que se llama el riesgo, ¿no? Se llama el riesgo quirúrgico o riesgo. Bueno, pero ese no es el riesgo quirúrgico, ¿no? No saben que no tienen que devolver su plata. ¿Ya? Ese es el riesgo cardiológico, pero no el riesgo quirúrgico. Bien, en ese sentido vamos a hablar de que realmente es el riesgo quirúrgico, abarca la parte anestesiológica y la parte quirúrgica netamente. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir? Para hacer anestesia general, anestesia local, obviamente tenemos que utilizar fármacos, ¿no es cierto? Bien. Entonces ahora, y eso se combina con lo que se llama la técnica. La determinación o la evaluación de cuál es el real estado físico de la persona que va a ser operada se refiere a lo que es la evaluación preoperatoria y riesgo. ¿Okay? Hace unos años yo he sido jefe de departamento de anestesia del mejor hospital del Perú, el doctor Armelada, ¿no? Y manejaba el centro quirúrgico durante 25 años. Estaba una mañana y mi secretaria me dice: señor, doctor, me está buscando un policía de la PIB. No he hecho nada, ¿no? Entonces, trae un sobre y dice que tiene que entregarse a persona. ¿Qué pasa? Todo bien, terminé el cargo, ¿no? Y era la invitación de la fiscal de la Nación para que vaya a hacer una conferencia para los fiscales en el puerto. Entonces ahí tuve oportunidad de hablar sobre este tema, ¿no? ¿Por qué se llama riesgo? ¿Qué cosa es riesgo? ¿Alguien lo puede definir? Falta de seguridad. Falta de seguridad. ¿Falta de qué? Seguridad. ¿Sí? Bueno, riesgo es la posibilidad de que suceda una vez, ¿no es cierto? Más o menos así la descripción. La posibilidad de que pueda. Por ejemplo, si tú que tienes plata viajas todos los años, si tú te subes a un avión, corres riesgo, ¿no es cierto? Porque hay dos posibilidades: que se caiga o no se caiga. Y para correr el riesgo, todavía pagas, ¿no es cierto? Imagínate, ¿cómo es posible? ¿No? Muy bien. Entonces, el riesgo es la posibilidad de que suceda un evento. En este caso, no deseado, ¿cierto? Entonces, ahí viene un poquito de la parte de la clasificación. Entonces, el proceso de evaluación clínica del paciente antecedente a trato anestésico, ya sea para procedimientos quirúrgicos o también para terapia de dolor o algún procedimiento no quirúrgico, ¿no? Porque hay, por ejemplo, pacientes que se va a hacer evaluación diagnóstico bajo anestesia, ¿no? Bien. Su acción servirá para disminuir la mortalidad y morbilidad intra o postoperatoria y elaborar lo que se llama el plan anestésico. Bien. Bien. Vamos.
Evita suspensiones de cirugía, tener listos los recursos para la cirugía y la anestesia y optimizar el perioperatorio. El perioperatorio es el pre, trans y post. Bien, entonces entrando más o menos ya a la evaluación preanestésica, incluye los siguientes pasos. Ustedes que ya están llevando cursos de cirugía y van a los hospitales, habrán escuchado que algunos pacientes súbitos que ustedes lo están siguiendo, llevando, etc., los van a operar y les han dicho tienes que ir a la consultoria de anestesia o vas a ir a la evaluación preoperatoria antes de operar, ¿no? No sé si alguien lo ha escuchado. Bien. Antes de que aparezca esto de la evaluación preanestésica, se tienen que dar situaciones lamentables a veces. ¿Qué quiero decir? En el mundo aproximadamente se realizan unas 300 millones de cirugías al año en todo el mundo. ¿No es cierto? El índice de accidentes o muertes, ¿no?, bordeaba el 8 a 10%. 1 millón de personas moriría sí o sí por efecto de anestesia todos los años. ¿Okay? Entonces empezaron a estudiar y a implementar qué se podía hacer para disminuir la morbilidad y o la mortalidad. Ahí es donde nace en que el famoso riesgo quirúrgico que ustedes les han enseñado, que es solo cardiovascular, tiene que ser de otra manera. Porque nosotros no somos corazón, somos algo más que corazón. ¿No es cierto? Y una persona puede fallar no solo porque le falla el corazón, puede fallar otro sistema, ¿no es cierto? El pulmonar, el excretor, etc., ¿no? Entonces ahí es donde viene modificación. Entonces el paciente debe pasar por la consulta que debe realizarse de 3 o 4 semanas previas, ¿no? Y se hacer una verdadera evaluación de la cirugía y el efecto que pueda reducir en base a estos dos procedimientos. O sea, cuando uno se opera hay dos procedimientos: el anestésico y el quirúrgico. ¿Ok? Okay. La persona puede fallar o morirse por problemas anestésicos, o por problemas quirúrgicos, o por dos cosas. Entonces, había que enviar a la cosa. Entonces ahí aparece el término. Yo les hablo aproximadamente el año 2000, que yo era jefe, propusimos la creación del consultorio de anestesia. Entonces todos los cirujanos se nos dieron encima, ¿no? Y dijeron que los anestesios no hacen el consultorio, que saben ellos que vayan a dar su anestesia ahí, miran su presión y chao. O sea, un conocimiento casi, aparte de ignorante, incompleto, una relación cretina del colegio. Bueno, como si no todo. Entonces yo le dije, mira, el título que tú tienes es igual que el mío. Tu título no pesa más que el mío, es igual. Ok, entonces le dimos las razones y se implementó algo que en el mundo ya se venía haciendo. Otra forma de una evaluación es la visita previa. Esto se refiere cuando a veces la cirugía está muy próxima en un día o horas, ¿no? Y la evaluación rápida, que son para los casos de emergencia. El paciente llega prechocado, llega con un accidente o una fractura expuesta, entonces ¿dónde lo vas a mandar al consultorio? Entonces va directamente a la sala de operaciones del anestesiólogo, ahí le hacen una evaluación. O sea, hay 3 tiempos. Esto para lo que se llama la programación, o sea, la cirugía electiva. ¿Ustedes saben lo que es cirugía electiva? ¿Alguien sabe? Cirugía electiva es la que es la cirugía programada. Dentro de una semana te opera de decir electiva. ¿Ya? Muy bien. Cirugía previa es cuando se realiza dentro de las 24 horas. Bueno, aquí tenemos, de esto está lleno los periódicos de todo el mundo, ¿no? De accidentes lamentables y muertes, ¿no? Que desgraciadamente sucedían
y sucede todavía, pero en un porcentaje muy bajo. Bien. Entonces, ¿cuáles son los beneficios? Valorar el riesgo anestesiológico. Riesgo anestesiológico. ¿Vamos? Preparación del acto quirúrgico, ¿no es cierto? Lo que se paga, todo lo que incluye la parte previa del acto quirúrgico, el ayuno, la medicación preanestésica, prevención de complicaciones, evaluación de la vía aérea, tratamiento de patologías de resistentes, alergia, formulación del plan anestésico dependiendo de las comorbilidades y cirugía, anestesia general, regional, sedación, bloqueo, de acuerdo a lo que se decida hacer. ¿No es cierto? Entonces, ahí dice, formulación del plan anestésico. Cuando yo vengo acá todos los años, siempre les hice una pregunta a los alumnos, ¿se acuerdan? El primer día. ¿Sí? Bien. Bueno, cuando hacemos esta clase de anestesia general, la primera clase les pregunto también, a ver, defíneme tú qué cosa es un médico anestesiólogo. Y casi todos contestan lo mismo, ¿no? Bueno, es un médico que está en sala de operaciones, que aplica la anestesia, que mide la presión y más nada, ¿no? Ese es el concepto así chiquitito que trae de lo que es la realidad de la especialidad, ¿no? La siguiente. El proceso anestésico quirúrgico, miren, antes se hablaba de solo proceso quirúrgico, ¿ok? Y acá aparece un proceso anestésico quirúrgico, porque obviamente antes de operarlo hay que anestesiarlo, ¿no? No es al revés, ¿no? Bien. 3 procesos: el preoperatorio, evaluación preanestésica, determinación del factor de riesgo quirúrgico, medicación previa a la anestesia, que en la jerga médica se escribe así, medicación preanestésica. Luego el transoperatorio, o sea, la cirugía, la operación en sí, y el postoperatorio. Bien. 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 Entonces, cuando fui a dar la conferencia a los fiscales, era justamente porque había mucho crecimiento de demandas de médicos por muertes o accidentes en sala de operación, entre otras cosas, ¿no? Entonces era necesario hacer una explicación. Entonces de ahí hablamos del riesgo quirúrgico y del riesgo anestésico, que para ellos era por primera vez, como de repente ustedes por primera vez lo escuchan, ¿no? La primera vez. La consulta de evaluación clínico preanestésica, evaluación clínica. Enfermedades crónicas o comorbilidad. Hábitos como el tabaquismo, sedantes, otros fármacos, ¿no es cierto? Tiene alguna alergia, ha recibido transfusiones, usa corticoides, antibióticos, cardiofarmacia, evaluación física, peso y evaluación de la vía aérea. Entonces, esto sí es el riesgo, porque se está tomando a la persona como un todo, no como un corazón si está fuerte o no está fuerte, porque eso no es lo único que va a determinar el éxito o no de una cirugía. ¿Ok? O sea, coger a la persona en toda su integridad. ¿Estamos? Bien. El paciente va al consultorio, como cualquier consultorio de medicina, y se hace la evaluación general, peso, talla, índice de masa corporal, signos vitales, pulso, frecuencia cardíaca, etc. Evaluación de la vía aérea, evaluación del cuello y evaluación por sistemas. Evaluación integral del paciente que va a ser operado, sometido. Desde el punto de vista respiratorio, ¿no? Se hace, yo no soy muy adscrito a ser extremo, ¿no? Tampoco irse al otro lado, ¿no? Que vamos a hacer un estudio de 3 días del paciente con una cirugía que no denota demasiada gravedad, por decirlo, complejidad, ¿no? Bien. Se hace una evaluación clínica, auscultación, como cualquier, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la edad. Pacientes jóvenes, digamos, hasta los 40 años, solo es una evaluación clínica respiratoria y de los otros órganos del sistema. ¿Ok? Puede haber una evaluación más completa si el paciente tiene alguna comorbilidad o patología previa. Por ejemplo, ¿no?
Si el paciente entonces tiene algún problema respiratorio, cardiovascular o del sistema excretor. ¿Sí? Bien. Si el paciente sí tiene un problema respiratorio, ahí sí vamos a mandar. Se hace evaluación del sistema metabólico, el perfil hepático de laboratorio, la glicemia, especialmente las pacientes que pasan de 40 años de cirugía. Hematológico, si tiene una anemia, si ha recibido no transfusiones o la sensibilización que produce las transfusiones, que antes no se hacía, ¿no es cierto? Bien. Neurológico, el estado mental del paciente, si está bajo efecto de sedantes, si está excitado, etc., ¿no? Hay pacientes que no llevan bien el preoperatorio e ingresan llorando, gritando, de miedo a la sala de operación, ¿no? O al revés, ¿no? Se toman algún sedante y llegan demasiado sedantes. O que crónicamente consumen, ¿no? No olvidemos que en esta sociedad moderna pues hay mucho consumo, no sé si mucho o poco, pero hay, de uso de drogas, ¿no? Cocaína, etcétera, ¿no? Y desgraciadamente más en la juventud, ¿no? Bien, siguiente. Los exámenes de laboratorio, ¿qué cosa incluyen? Hemograma, perfil de coagulación, glucosa, urea, creatinina, o sea, todo un perfil, hemograma completo de un perfil hepático, ¿no? Sobre todo para ver la capacidad de realmente cuál es la situación del paciente en el preoperatorio, ¿no? Todos estos análisis que se piden tienen una duración de 3 meses como promedio. Después de 3 meses hay que volverlos a hacer. ¿Ok? ¿Ya? Entonces estamos buscando el grupo sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay cirugías que suponen un sangrado mayor, como la cirugía oncológica, la cirugía traumatológica, la neurocirugía, etc. Entonces hay que tener, no se hay que tomar recién el grupo cuando el paciente empieza a sangrar. Todo eso se va sumando, va incrementando la morbilidad en el quirófano. ¿Ok? Entonces, la mejor cura para una enfermedad, ¿cuál es? La prevención. La prevención. ¿Ok? Entonces hay que estar preparado para todo. En cirugía las cosas son muy dinámicas, como yo les decía a unos chicos, compañeros de ustedes de la práctica, ¿no? En cirugía y en anestesia son así las cosas. Tú tienes un paciente que tienes una duda de su diagnóstico, tiene fiebre, dolor, necesidad, no sabes que es una enfermedad hepática, renal, etc. Bueno, pues le pides una de recetas Panadol por unos días, vas a estudiar en tu casa y los otros días viene con todo y le hace y se acabó y nadie se dio cuenta, ¿no? Pero en anestesia los diagnósticos, los tratamientos se hacen en segundos o en minutos. De lo contrario, ¿no? Entonces no hay tiempo para más. ¿Ok? Y el éxito del tratamiento dependerá no solamente del diagnóstico, de la cintura, de la velocidad y la calidad del tratamiento que tú des. No hay tiempo para el Google o el mataburro, ¿no? Nada de esas cosas. Ahí se soluciona el problema, ahí, en 30 segundos, 1 minuto, y ahí se corrige la cosa. No hay tiempo para ir en alta tomografía, ni vaya a la resonancia, ni nada. Por lo tanto, la evaluación preoperatoria toma más peso. ¿Ok? Bien. Pero antes se hablaba solamente del problema dentro de la sala. Yo les digo a mis pacientes, cuando uno le prescribe un tratamiento, le dice, mira, existen 2 variables en todo tratamiento: la medicación y el paciente. O yo te puedo dar la mejor medicación, pero todo depende de la receptividad y cómo tu cuerpo reacciona al fármaco. ¿Ok? Si nosotros tenemos 4 de ustedes, 3 de ustedes, más el que habla, y tenemos fiebre, y los 4 nos dan Panadol, a las 2 horas nos viene la temperatura, a uno le bajó totalmente, a uno le bajó 1 grado, a otro no, y a mí no lo bajó. Se nos han dado el mismo fármaco. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. ¿Ok? O sea,
no depende solo del fármaco, depende del otro factor variable que es el paciente. Por eso es que se evalúan los órganos del sistema, ¿no es cierto? Porque los fármacos, ya ustedes saben, se habló un poco ahí en la anestesia local, ¿no es cierto? Que siguen una cadena, son ordenados, ¿no es cierto? Se ingresan, se absorben, se distribuyen, hacen la acción clínica, se metabolizan y se secretan. Y puede la falla en cualquiera de estas estaciones. Por eso es que se hace la evaluación de los órganos del sistema. Y no solamente matar al cardiólogo, medir la presión y hacer eso no es evaluación. ¿Estamos? Bien. Entonces, lo dependiente del paciente, ¿no? Lo relacionado con la cirugía, factores directamente ¿no? Concernientes al acto quirúrgico propiamente dicho, modalidad de ingreso a la sala, operaciones, localización del tumor, etcétera, etcétera, o sea, si va a haber sangrado, ¿no? Incluso de la habilidad del cirujano. Cuando van a operar, porque si no sé, una esterectomía, ¿no? ¿Quién opera? Dice, eso también es el peor. O sea, no depende de un solo factor, que es el cardiólogo, ¿no? Entonces, ¿cómo ingresa el paciente de emergencia o no? Si ha tenido otras operaciones, ¿no? ¿Cuánto va a durar la cirugía? La agresividad, acá se refiere estimada con no poner de cirujanos, ¿no? Bien, siguiente. Relacionado con el entorno, relacionado básicamente con la infraestructura disponible para el acto anestésico quirúrgico, considerarles tres aspectos: equipamiento, equipo quirúrgico y el postoperatorio. El equipamiento. Hace muchos años estaba, usted no había nacido por supuesto, estaba el gobierno militar, ¿no? De la cual era una dictadura, ¿no? Se tuvo que operar una señorita en una clínica A5 de Lima de apendicitis. Bien, entonces empezó la cirugía, tuviera parece bien, y se tuvo que ampliar la cirugía. El cirujano parece que encontró algo más de una apendicitis, entonces la paciente tuvo que recibir ampliación de la técnica de anestesia. Entonces la paciente hizo hipotensión y hizo un paro. Obviamente el anestesiólogo la atendió, la entubó, no corresponde, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucedió? Algo increíble, ¿no es cierto? La clínica se quedó sin oxígeno. ¿Ya el paciente murió? Ese es un factor de riesgo de cirugía. Entonces, ven ustedes cómo se va dimensionando las cosas y no solamente es el riesgo del corazón. Tuvo un escándalo, yo estaba en la sociedad de anestesia, al médico lo sacaron esposado de la clínica, vergonzoso. El cirujano, como era militar, se escondió en una base naval militar y no lo pudieron sacar a la policía. Entonces, la clínica y el hospital es el tercero responsable de lo que pueda suceder en una persona. Esto es cultura para ustedes. ¿Okay? De repente ustedes hasta ahora no habían escuchado algo parecido, ¿no? El equipo quirúrgico se refiere pues a cirujano, ayudantes, anestesiólogos, todo, enfermeros, etc. ¿No? Bueno, y la sala de postoperatorio, ¿sí? Clasificación ASA. Me voy a extender un poquito antes. Por ejemplo, para hacer los estudios de los órganos sistemas en el aparato respiratorio, solo se va a hacer ampliación si el paciente, por ejemplo, es fumador. Tiene poca, un problema, ha sido operado un pulmón, ha tenido tuberculosis anterior, etcétera, etcétera. De lo contrario, solo una placa de pulmones o una evaluación clínica. Pacientes jóvenes, mayormente eso, ¿no? Y de cualquier edad, si es que tiene un antecedente respiratorio. Igualmente en el aparato cardiovascular, ¿no es cierto? Un paciente mayor de 50 años, entonces le hace el electrocardiograma, aparte de las funciones básicas, presión, pulso, etcétera, ¿no?
y se le puede hacer un estudio ampliado si el paciente es un cardiópata, recibe medicación, etc. Ahí sí se tiene que entrar en la parte cardiovascular. Igualmente, en el caso urinario, ¿no es cierto?, se tienen infecciones urinarias frecuentes, ¿no es cierto?, de alguna nefropatía, etc. Entonces se amplía para ver si ahí en ese órgano o ese sistema hay alguna posibilidad de fallo. ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Sumado a todo eso, que es una evaluación netamente clínica, ¿no es cierto?, se hace lo que se llama la clasificación ASA. La clasificación ASA es como el RQ, ¿no es cierto? RQ1, RQ2, 3, 4, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ASA es de la Asociación Americana de Anestesiólogos. ASA, ¿ya? Entonces, ahí se confecciona la clasificación numérica referida al estado clínico del paciente según la evaluación anestésica, correlacionado a la tasa a la mortalidad perioperatoria. El RQ son nivel 1 4, ¿sí? El ASA es hasta 6. El ASA 1 es un paciente normal y saludable. Todos ustedes se consideran como potencialmente sanos, ¿no es cierto? O una persona mayor pero que es saludable, no tiene ninguna patología, no recibe medicación, nada. Hasta 2, pacientes con enfermedad sistémica moderada, diabetes mellitus, hipertensión, obesidad o gestación, pero que está controlado. ¿Ok? Paciente diabético, 10 años, todo va bien, hipertenso, toma su medicación, tiene sus controles y todo va bien. Hasta 3, pacientes con enfermedad sistémica severa limitante, ¿no? Infarto reciente, EPO, angina, ¿sí? Aquí ya es un poco más complejo. Hasta 4, pacientes con una enfermedad con discapacidad constante que amenaza su vida. Insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, gente que solo vive sentado, con oxígeno, todo eso. El riesgo es demasiado. Pero esos pacientes pueden tener una apendicitis y tienen que ir a sala. ¿No es cierto? Por eso que yo les decía a algunos alumnos que el anestesiólogo no solamente es como algunos colegas piensan, ¿no? Nosotros primero somos clínicos, médicos internistas. Nosotros somos, si se quiere definir de alguna manera, somos como el médico internista. ¿Dónde trabaja el médico internista? El médico intensivista. En la UCI, ¿no? Nosotros somos exactamente lo mismo, pero en el quirófano. ¿Ok? O sea, manejamos lo mismo. Tenemos que saber clínica médica, cardiología, neumología, enfermedades renales, todo lo que maneja un médico intensivista. ¿Ok? Lo único que nuestra actividad no es en UCI, sino de cualquier otro. Porque les digo ese ejemplo. ¿Cómo manejas un paciente con insuficiencia cardíaca congestiva que se le va a hacer una colestitis? Tienes que saber. ¿O es solamente cuestión de ponerle anestesia y chao? No, ¿no es cierto? Entonces, así son las cosas. El paciente 5 es el moribundo, paciente que se les ha muerto un neurisma y ya pues, ¿no? Prácticamente. Paciente 6, paciente de muerte cerebral o el típico donante de órganos. ¿Vamos? Entonces, de acuerdo a la evaluación clínica, nosotros vamos a poner paciente de tal edad programado para tal. El riesgo es ASA 1, ASA 2. Esa hoja se pone en la foto. El médico anestesiólogo, que puede ser el mismo en 2 o 3 días o el mes siguiente, otro lee y ya está enterado en qué sitio, en qué está pisando. ¿Cierto? Bien. En el caso de una operación de emergencia, por ejemplo, se pone ASA 2, EO y una E mayor, que es emergencia. ¿Ya? Hasta 3, y yo emergencia. Si fuera una cirugía de emergencia. Bien, la ASA, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mortalidad de vida de acuerdo a esta ASA? ¿No? Los pacientes de ASA 1 están de 0.06 a 0.08 de mortalidad. Conforme el ASA va siendo mayor, el grado de morbilidad o mortalidad aumenta. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen mayor patología
y mayor riesgo. ¿Ok? ¿Ya? O sea, el paciente que ya tiene una comorbilidad, hasta 2, la posibilidad de mortalidad, comparen acá, 006 a 008 a 0,4, ¿no? Igual acá, hasta 3, de 0,27 a 1,8, de 0,4 a 4,3. A mayor grasa, mayor mortalidad. Entonces, volviendo al tema de la fiscalía, se para un fiscal y me dice, doctor, me dice, yo he visto algunos casos de que han tenido ruido quirúrgico 1 o pacientes que se han muerto. ¿Por qué se tienen que morir? Hasta 1 o RQ1. Entonces yo vuelvo a lo mismo. Yo le digo, doctor, no, doctora, ¿cómo es la vida? Cuando hice la charla, yo vine a trabajar a esta universidad como 5 o 6 años después. Y me la encontré en la universidad porque acá enseña. Trabaja en la fiscalía. Bueno, eso es una parte. Entonces le digo, es riesgo 1, riesgo 2. ¿Pero qué significa riesgo? La posibilidad de un evento, de que pueda suceder un evento. Entonces quiere decir que esa persona que tiene RQ1 o ASA1 tiene riesgo como 1, pero tiene riesgo. Por eso le puede pasar eso. No quiere decir que todos los riesgos 1 tienen que salir bien, no le puede pasar nada y si no, no meto eso. Pero el riesgo, ¿okay? Lo que hace que el riesgo es mínimo, pero el riesgo. Entonces ya se quedó tranquilo, ¿no? ¿Seguimos? Acá la evaluación cardiovascular, seguimos. Igualmente, ¿no? La evaluación cardiovascular, hacemos una cuestión mucho más desarrollada, ¿no? Si es que logramos eso. La siguiente, ¿no? La evaluación cardiovascular del RQ, el riesgo quirúrgico, depende de la edad, antecedentes y la patología. Se debe determinar el grado de funcionalidad y organicidad del corazón en las arterias de la vena. Pacientes que sufren de varices. No tienen problema cardiológico, pero los pacientes pueden hacer trombosis. ¿Ok? Entonces los pacientes pueden hacer una trombosis, porque son medicosos, ¿no? Cuando uno está en anestesia general se pierden los reflejos, no hay reflejo defensivo, porque ha sido bloqueado. Todos los pacientes pueden hacer trombosis y se despiertan como un tiempo, ¿no? Entonces, cuando uno hace reflejo se le pierde al paciente. Se hace la anamnesis, como en la parte clínica, se hace la ocultación. Aquí, pacientes jóvenes y mayor volumen. El electrocardiograma se determina si hay alguna alteración del ritmo. Generalmente lo hacemos para personas mayores de 40 años. En el varón y 45 para las damas. ¿Ya? Si es que había un cambio, un infarto agudo hace poco. Si tiene el paciente extrasistolias, alguna alteración del ritmo, ¿no? O tiene alteraciones por el uso de medicación. Entonces se hace todo una evaluación y se determina el RQ de la parte cardiovascular. Ahí lo tienen, grado 1, grado 2, grado 3. Este es el que se refiere al que les han enseñado a ustedes, que es el que ustedes creían que era el riesgo clínico, que es solamente la parte cardiovascular. ¿Estamos? ¿Ah? Muy bien. ¿Seguimos? La evaluación respiratoria, seguimos, ¿no? Si es persona de edad avanzada, si fuma, a una enfermedad pulmonar obstructiva, asma, capacidad funcional, etc. Todo eso se va haciendo de acuerdo a lo que vayamos encontrando. Uso de corticoides, etcétera, todo eso se valora. Y también se hace alrededor respiratorio. ¿Sí? Entonces, aquí lo tienen. Un buen número de anestésicos se da por vía respiratoria, inhalada, por lo cual es importante determinar el grado de funcionalidad y la capacidad respiratoria. ¿Los pacientes no han entubado para qué? ¿Acaso solamente para darle oxígeno? No, ustedes han llevado farmacología.
¿no es cierto? Anestésicos se acuerdan de garotano, isoflurano, etc. ¿Se acuerdan? ¿Sí? El fármaco, ¿qué se me acuerda? ¿Se acuerdan? Tampoco. Bueno, pero son agentes anestésicos. El asmático, yo soy, por ejemplo, no el cantante, no de la televisión. Yo soy asmático, por ejemplo. Y más de uno, tal vez, en su mochila carga su inhalador. ¿Sí o no? Entonces, se da terapia. ¿Qué cosa es inhalador? Un broncodilatador, ¿no es cierto? O sea, por vía aérea. También los anestésicos se dan por vía aérea. Igual que Ventolin. ¿Ya? Porque se absorbe por la mucosa bronquial. Los anestésicos funciona. El suero solamente para poner hidratación y la anestesia va solo por la vía aérea. Por lo tanto, es necesario determinar la funcionalidad anatómica y funcional de la válvula. ¿Ya? Bien. Entonces, para entubarlo, el manejo de la vía aérea, cuando hagamos la práctica de la segunda rotación, ¿no? Allá en el quinto piso, los simuladores, le vamos a hablar de vía aérea. Bien. La intubación traqueal se puede dificultar de acuerdo a la anatomía. Si todos nos paramos aquí, nos hacemos un círculo, ¿no? Y nos miramos solamente el cuello, no miren otra cosa, el cuello no de la chica. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que ninguno de nosotros tiene el cuello bonito. Así. No, ¿no es cierto? Entonces, sí tienes tu cuello bonito. Entonces, eso tiene relación directa con la posibilidad de intubar. En la inducción anestésica, es un pequeño previo para que lo puedan comprender mejor. Cuando se empieza la inducción anestésica, al paciente se le duerme, ¿no es cierto? Totalmente. Y luego se le pone un relajante muscular y se le bloquea la respiración. Entre comillas, le hacemos un paro cardíaco. ¿No es cierto? Si una persona tiene paro cardíaco, no se ventila, en 1 minuto, 2 minutos, se muere. ¿No es cierto? Bueno, nosotros todos los días jugamos con la muerte, entre comillas. Todos los días producimos paros cardíacos en sala de operación. Y tenemos 30 segundos o 1 minuto para ponerle el tubo y oxigenarlo. Esa es la técnica de la anestesia general. Por eso es que tiene que hacer tanta evaluación. No son cosas simples. Entonces, la intubación tiene que ser rápida. A los pacientes nosotros decimos, tienes 30 segundos para intubar al paciente. El paciente está totalmente paralizado, no puede respirar, no puede hablar, no puede. Entonces, el alumno entra en estrés, ¿no? Se me puede morir 30 segundos, se muere y va a morir, ¿no? Bueno. Para eso se hace el estudio de la vía aérea para ver qué tan fácil o difícil va a ser colocar el tubo en 30 segundos o 1 minuto o menos. ¿Ok? De acuerdo a eso, a más hipoxia, hay otro problema. Son pacientes que son cardíacos y son pacientes que tienen ECMO. ¿No es cierto? Entonces, eso es pues medicina intensiva dentro del quirófano. La siguiente. Se evalúa la apertura de la boca y la extensión del cuello. ¿Ya? Entonces tenemos varias escalas, ¿no? La distancia tiro-mentoniana, ¿no? Los que son fáciles, como dicen ustedes, papayita, son los que tienen de 6 centímetros o más de distancia. Intermedio, ¿no? Y el grado 3, los más dificultad. ¿Okay? Por ejemplo, pues, los gorditos, pues, que tienen el cuello que se pegado en los hombros, ¿no? Hay unos gorditos bien difíciles, ¿no? ¿Ya? Nosotros cuando vamos a dar anestesia y nos presentamos ante el paciente, ¿no? Lo vamos a saludar, hacemos 2 cosas. No nos miramos mucho a la cara. Nosotros primero que le miramos son las manos para ver cómo están las venas. Si tiene venas fáciles, ¿no? Y lo segundo le damos el cuello. Y después le podemos mirar lo que queramos, ¿no? Bien. Entonces, miren, este es lo que se llama
la escala de Malampati, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Miren estos cuellos, bien complicados, ¿no? Chicos, no engorden, ¿no? ¿Ya? Miren esto. Ahora, nosotros en mi época le decían, me lo afecta, señorita. Ahora no se puede hacer nada porque los derechos humanos, ¿no? Pero entonces sí hay que decirle, entonces usted no dice que no, porque su barba, ¿no? Está bien, pero eso arriesga, aumenta el riesgo. Hay que hacer eso, ¿no? Se queda con su gusto, pero se olvida. Los que tienen apnea del sueño, ¿no? Los que tienen cuello corto y grueso, etc. La siguiente. Esta es lo que se llama la escala de Malampati, la más utilizada. Cuando ustedes vayan a hacer las operaciones, empiezan a entrar el otro año, este año, interna, busquen la hoja de evaluación de anestesia. En la historia está. Ahí van a encontrar. ¿Ya? Entonces miren acá, ¿cómo se hace esto? El paciente es sentado, así como el otorrino le ve las amígdalas, ¿no? Y le dice, ¿no es cierto? Sí, pero eso, ¿no es cierto? Le baja la lengua y dice, ya. Entonces, miren todo lo que se ve, el espacio. La base de la lengua, los pilares, interior y posterior, la torcida, ¿cierto? Entonces acá hay un espacio grande. En Malampati 2, miren, esto de aquí se va achicando. Malampati 3 ya casi ni se ve. Comparen este con este. Y el 4, no sé. A mayor Malampati, mayor complicación, mayor dificultad para entubar. Entonces es muy probable que no dure 30 segundos, pues hasta un minuto de entubar. Y la hipoxia va a ser mayor. Por eso es que se evalúa Malampati, ¿no? Si tú tienes un paciente con Malampati 3, ese no lo toca el residente, tiene que ser el asistente y con ayuda. Nosotros usamos un video de la hiposcopia con pantalla, ¿no? Cuando esté ahí se lo vamos a mostrar. Así como el cirujano tiene su juguete, entonces, ¿no? La parascopía por su pantalla, no se van a tener esos juguetes que tenemos derecho. Siguiente. Riesgo endocrinologico, igual, ¿no? Pacientes diabéticos son fundamentales en dos aspectos: valoración preoperatoria de la afectación orgánica provocada por la diabetes y su evolución, y control de glucosa sérica, la prevención de las complicaciones agudas de la diabetes y las complicaciones quirúrgicas. Los pacientes quirúrgicos, los pacientes diabéticos, tienen más dificultad para la cicatrización. Un paciente diabético cicatrón puede durar 5 a 7 días, o un diabético puede durar 15 días. Mientras más tarda la cicatrización, mayor posibilidad de infección de la herida operatoria, mayor posibilidad de sepsis. El manejo de una sepsis en un diabético es muy complicado. No es igual que un paciente no diabético. Por eso es importante. ¿Ok? Siguiente. Endocrino igual, ¿no es cierto? Control de la glicemia, etc. ¿Cómo hacer? ¿Sí? La parte renal. Para determinar la velocidad y la funcionalidad de la parte renal, un examen de orina que se investiga todo esto, ¿no? Urografía excretoria solamente si encontramos alguna patología previa, ¿no? Paciente que tenga enfermedades renales, ¿no? Yo sufro mucho de infecciones urinarias, sobre todo en los damas. La infección urinaria es más frecuente en las mujeres, ¿no es cierto? Por la función anatómica, ¿no? La uretra de la mujer es casi muy pequeña, el secreto es mucho más larga y la infección va a llegar arriba demora mucho más, ¿no? Bien. Incluye la determinación de los agentes anestéticos a usar, ya que hay fármacos que se excretan por vía renal, como los relajantes musculares y los barbitúricos. El paciente que tiene patología renal, esos pacientes, por esto, se pueden quedar dormidos más de 2 días, ¿ya? Porque la excreción es más lenta, ¿ok? ¿No? Igual que los relajantes, ¿no? Usted está llevando relajantes musculares, ¿no? Norculón, etcétera, llevar el trabajo, ¿ok? Bien, entonces los pacientes se pueden quedar más tiempo de sueño, porque la excreción es bien.
Bien, el consentimiento informado ya les hablaba a ustedes en cirugía, ¿no? ¿Entienden? ¿Saben lo que es consentimiento informado? ¿Sí? Entonces no vamos a demorar mucho, ¿no? Muy bien. La posibilidad de poder, ¿no? También el paciente puede dar para atrás y decir, no, no me pego, ¿no? Puede decir, sigue, esto ya lo tenemos, sigue, otro ya, etc. ¿No? En sala de operaciones, ¿cómo deben poner? Cuando yo les digo a los alumnos de práctica, cuando ustedes vayan internado, te dicen, venga alumno tal o termo tal, ¿no? Esta persona se va a operar dentro de 4 horas de apendicitis o colestitis. Prepare. Y no te van a decir más. Nunca te vas a atrever a decir al médico de la guardia, doctor, ¿y qué hago? Te voto, pues. ¿No es cierto? Ustedes tienen que llevar bien claro qué es lo que tienen que hacer. Es una preparación del paciente. Una de ellas es esto, instruir al paciente. ¿No? Si tu paciente, que tú abriste el consultorio, ahí te va a operar entre 2 semanas, entonces tú empezás ya desde ahí a instruir a tu paciente. Y al inicio tienes que verificar que el paciente tenga el aseo personal adecuado, ¿no? La prevención de la infección empieza en un buen baño. El médico tiene la obligación de orientar al paciente y exigir que el paciente. Si el paciente no puede hacer para usted el personal enfermería, el técnico de enfermería, el técnico, tiene la obligación de bañar al paciente, si fuera necesario. ¿Ya? El ayuno, ¿no? 2 horas líquidas o líquidos claros, sobre todo para los lactantes. Leche, 4 horas por lo menos, no deben haber tomado leche. Alimentos sólidos, 8 horas de ayuno. ¿Ya? Arroz con pollo, 8 horas. ¿Sí? Bien. El traslado del paciente empieza lo que se llama la monitorización de la frecuencia cardíaca. Eso lo vamos a ver en ustedes vamos a seguir. Avanza. ¿En el quirófano? Toda alta anestesia comienza con el catéter venoso periférico de alto flujo. Ya los alumnos que han hecho práctica, algunos ya saben a qué me estoy refiriendo, ¿no? Eso lo vamos a explicar más ahí en la práctica. Y seguimos. Bueno, una sala de inducción, el monitoreo. ¿Cuáles son las funciones que deben monitorarse en todo paciente? ¿No? Presión cardíaca, saturación, ¿no es cierto? La cardiometría, en algunos, no todos, la presión arterial media, temperatura, tomografía, oximetría y la siguiente. Inducción, seguimos. Bien, aquí está en la parte de la dificultad para el usuario, ¿no? Hay que evaluarlo muy bien eso. Muy bien, entonces el regreso. Bien, es un poco figurativo, el interno entra después en crisis, ¿no? Si ve que no puede funcionar, aquí sabe lo que tiene una persona echada ahí inconsciente que empieza a ponerse cianótico y no puede sentir nada. Pues bien, ¿no? Pero no se asusten, no quiero hacer anestesia y no vaya, como dice la cosita, no vaya. ¿Ya? 30% de la muerte sin tercera operación es por capacidad del manejo de la vía aérea. 30%. Por eso que dentro de la práctica, incluso a 3 grados, se les hace lo que se llama el manejo de la vía aérea. Desde el más elemental hasta el más elemental. ¿Seguimos? Inducción, seguimos. Yo en comienzo la organización de mayor experiencia que acredita los hospitales y la clínica. Si es que cuando hablamos de equipamiento de la clínica que se le carga el oxígeno, ¿te acuerdas? Yo en comienzo es una institución que evalúa los hospitales, los centros quirúrgicos para ver si están en el nivel adecuado de seguridad. Y les da un ISO, como el ISO, ¿no? Vamos. El checklist, esto lo vamos a ver en la anestesia, en la clase de anestesia, ¿ya? Entonces, para evitar las muertes y la morbilidad, se creó esto, lo que se llama el checklist, ¿no? Cuando hagamos la clase de anestesia general, ahí vamos a ver que hacemos la simulación de la anestesia general con un vuelo de avión, ¿no? El piloto, antes de empezar el vuelo, tiene una tarjeta, entonces va chequeando, ¿no? Gasolina, presión de aire, neumáticos, presión de cabina,
viento externo, etcétera, todo va chequeando, si no, no puede levantar la mano. En esas operaciones se utiliza el mismo sistema, por eso se ha reducido el índice de mortalidad. ¿Ya? El índice de mortalidad es bastante bajo cuando se ha implementado el checklist, ¿ya? Que es en el pre, el tras y el post-operación. ¿Estamos? ¿Seguimos? ¿No? ¿Participan todos? ¿Regresan? Todos los miembros del equipo se presentan por su nombre completo. Yo soy el doctor Guillermo Cruz, voy a ser anestesiólogo. ¿Cómo te llamas? Carla Mendoza. Carla Mendoza es la cirujana. ¿Tú cómo te llamas? Él es el segundo ayudante. Tú eres la enfermera, no, tú eres la enfermera. Todos dicen en voz alta. ¿Ya? Y dicen, este paciente va a ser operado, ¿no?, de tal cosa de la hernia inguinal derecha. ¿Se acuerdan de ese paciente hace años que le cortaron la pierna equivocada? No se hacía el checklist. Entonces, lo primero que tiene que hacer cuando se la señora, usted le va a operar la hernia del lado derecho, ¿no? No, señorita, el izquierdo. Ah, no. ¿Okay? Y a veces lo hacemos deliberadamente para ver el grado de, ¿no?, de atención del personal. Claro que al final le cortaron la otra también, pero no, pero fue un escándalo, ¿no? Entonces, imagínate, viejita, ¿no?, que te corten la pierna equivocada, como dicen ustedes, fatales, ¿no? Seguimos. Dale, vamos. Eso lo vemos en la clase y en la unidad de recuperación se hace la médica. La unidad de recuperación es como una UCI, donde se hace todo. Hay una idea de que a veces, no tanto de ustedes, pienso, sino de los que no son médicos, que cuando el paciente está en recuperación ya está salvado. No es así. Cuando el paciente pasa a la sala de recuperación todavía tiene 25 a 30% de anestesia en su cuerpo. De tal manera que los accidentes que no pasaron en sala pueden pasar en recuperación. Por eso que la UCI, la URPA que se llama, o UCI post-anestésica, está tan equipada y con profesionales y con equipamiento igual que una UCI. ¿Estamos? Entonces, eso tiene que tener bien claro. ¿Estamos? ¿Seguimos? Ahí está. Seguimos. Bueno, voy a hablar un poquito de la clase de anestesia local. ¿Se acuerdan que hicimos la semana pasada, no? Una clase muy bonita, más que todo de farmacología, de anestésico local, etc. Pero pensamos que para ustedes que son médicos generales, porque ustedes no van a la anestesia, ¿no es cierto? A ti nadie te va a llamar, doctora tal, venga que va a la anestesia que vamos a hacer una neoplastía, ¿no? ¿No es cierto? Porque el médico general no está capacitado para eso, ¿no es cierto? Y tú dirías, no puedo también, ¿cierto? Pero sí, como médico general tiene que saber muchas cosas de los anestésicos locales, pero de uso clínico, que fue lo que vamos a hacer ahora un poquito, que es lo que ustedes sí pueden saber. Por ejemplo, acá tenemos, no, regreso al anterior. Ya, ahora sí, vamos. Adelante, la siguiente. Ya. ¿Cuál es la vascularización? ¿Se acuerdan cuando les dijeron que el anestésico local tiene que ser local? ¿No es cierto? Tú quieres que sea local, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál es la relación entre la vascularización y los anestésicos locales? ¿No es cierto? El grado de si realmente es local o no lo es, ¿no? Donde hay una herida abierta, hay vasos abiertos porque están sangrando, ¿no es cierto? Por lo tanto, nosotros queremos que la anestesia se quede en el sitio que nosotros vamos a tratar. ¿Ok? Bien. Entonces, hay una técnica que impide que el anestésico local se ponga en la misma zona sangrante. ¿Sí? Bien. Ok. Dado de las cosas así, veamos entonces cómo interactúa. La mayor vascularización aumenta la absorción a la circulación general. Por eso que la técnica de anestésicos locales es que dice que nunca jamás se debe poner la anestesia local en el sitio de la herida sangrante. Algo que de repente ustedes no sabían, ¿no es cierto? Entonces ustedes van a ver en el mismo sitio que está sangrando, ahí le aparece una. Cuando vayan internados, ustedes van a ver que algunos médicos internos, hasta el director, lo hacen.
ustedes vienen en calle, cuando a ustedes les toca, hagan como se les dice. ¿Ya? Porque si se pone en el sitio que está sangrando, entonces hay absorción, y va a pasar a la circulación general, y el anestésico local ya no es tan local. ¿Entiendes? ¿No es cierto? ¿Por qué ya no es tan local? Porque pasó al sistema sanguíneo general. Y si pasó al sistema sanguíneo general, ¿qué riesgos hay? ¿No? Disminuye la acción en el sitio que queremos, aumenta los efectos sistémicos, no locales, incrementa la posibilidad de tóxica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Evitar que se reaccione. ¿Estamos? ¿Ya? Muy bien. Aumenta los efectos sistémicos. Vamos a seguir. Otro punto. Cuando ustedes sean cirujanos, ¿no? Ustedes o entren a la sala, ustedes van a ver el cirujano se lava, se pone los guantes y está con los guantes así, desesperado, es como el boxeador, ¿no? Que está que suéltenme que quiero golpearme, ¿no? ¿Sí? Entonces el cirujano dice, que quiero cortar. Pero ¿se puede cortar el hilo? No, ¿no es cierto? Tiene que tener una secuencia. ¿Ok? Y es el anestesiólogo o el que pone la anestesia, en este caso, una cosa local la pueden hacer ustedes, saber en qué momento van a cortar al paciente. No es que yo le pongo y al poco lo corto. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Cuando se aplica un anestésico local, ¿qué es lo primero que se bloquea? Esto, ¿no? La fibra ahí está, donde viene esa simpática y se produce vasodilatación. La primera respuesta en signología de que el anestésico local está funcionando es la vasodilatación del punto que se pone hacia adelante. ¿Ok? Y no es que pongo y corto, porque no es así, ¿no? Entonces, si yo pongo acá una herida, ¿no es cierto? Y yo infiltro, todo lo que está de aquí para acá va a haber vasodilatación. ¿Por qué hay bloqueo del síntoma? De esa zona, no de todo el cuerpo. Por eso que se produce vasodilatación. Entonces, un buen signo de que el anestésico está funcionando es de que se produce vasodilatación. Eso faltaba aplicar de esa clase, ¿ya? ¿Ok? Bien. No te vayas tan rápido. Bien. Vamos a tomar un lonche más tarde. Arregló seguido, ¿qué sucede? Se produce el bloqueo del dolor agudo. Es el momento de hacer la incisión. Pero ustedes me dicen, doctor, yo he entrado a una sala de operación donde van a hacer una cesárea de emergencia. Y se le ha puesto anestesia y está apurado por sacar el bebé porque está con sufrimiento fetal, ¿no? Y entonces ustedes ven que la paciente a veces está moviendo los pies y el cirujano lo mira y el anestesiólogo le dice, comienza. Y usted dice, ¿cómo va a comenzar si está moviendo los pies? ¿No? ¿Te preocupa, no es cierto? Sí, claro, muy bien. Entonces, no es así pues, porque ya se bloqueó lo del dolor. La parte motriz se va, es finalmente la parte motriz lo que se bloquea. O sea, ya no hay dolor, pero el paciente puede seguir moviendo para que no tengan preocupación. ¿Estamos? ¿Ya? Arregló seguido, ¿no? Se bloquea la propisección. ¿Qué es la propisección? He ido al dentista, me ha puesto anestésico y no me siento la cara. ¿No? Ya pasamos. ¿Sí o no? La propisección. ¿Ya? Sensibilidad del tacto y presión. Igual. Siguiente. La dosis, ¿no? La silocaína es más o menos de 4 miligramos por kilo de peso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que la dosis total en el adulto es de 400 miligramos. En buen resumen, es solo un frasco de silocaína. Esa es la dosis máxima. ¿Ah? ¿Ok? Porque algunos creen que la silocaína es una agüita blanca que yo lo puedo poner cuantas veces quiera, ¿no? Para que produzca anestesia. ¿Estamos? Ya. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ya, esta es la dosis total de un frasco. Muy bien. ¿Seguimos?
Porque los anestésicos locales producen, hemos dicho que todo fármaco, a veces se piensa que el anestésico local es local, pues, y solamente bloquea el dolor. No es así, porque todos los fármacos tienen de bueno y de malo, ¿no es cierto? Si tú te pasas en corticoides, hay efectos de los corticoides que no son adecuados. ¿Sí o no? Dime uno. ¿Estás cansado? Aumento de la presión arterial. Claro. ¿Qué otro? Estrechamiento de la nuca. Claro. ¿Cuál otro más? Corticoides. Claro, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Los anestésicos locales también tienen derecho a tener lo malo, pues, ¿o no? Claro, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, los anestésicos locales también tienen efectos sistémicos. Al sistema nervioso central estimula la corteza cerebral de los centros cerebrales altos. ¿Ya? O sea, producen, ¿no? Se ponen pilas, ¿ya? Produciendo síntomas de excitación tales como espasmo y convulsiones. A nivel externo central deprime las regiones del bulbo y la protuberancia. Todo esto se produce si nosotros, por ignorancia o irresponsablemente, seguimos poniendo más anestésico local creyendo que se puede poner cuantas veces se necesita. Por eso se les da las dosis, como cualquier fármaco, tiene su justificación. ¿Está correcto? ¿No? Y últimamente pueden llegar hasta el paro respiratorio. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué hora es, chicos? 5 y 27. Y 27, ya. Tenemos 15 minutos, ¿no? A las 6 creo que nos podemos quedar aquí. Si me invitas café. Bien, vamos a rapidito. ¿Ya? O sea, eso hay que tener mucho cuidado. ¿Estamos? Bien. Entonces, un ejemplo, ¿no? Es sobre todo en las cirugías plásticas. Hay una cirugía que es una peligrosa por esto. Hay una cirugía que casi todas las mujeres que están acá se van a hacer. ¿Cuál es? Se van a estirar, pues. ¿No es cierto? Y aquí a unos 40 años todas van a pasar a jalarse ahí el pellejo, ¿no? Ahí sucede. Porque utilizan mucho anestésico local y a veces no trabajan con anestesiólogo. Entonces el paciente se mueve, ¿no? Entonces el cirujano dice, no se mueva señora, ponle más porque le está doliendo, ponle más porque le está doliendo. Ya está en este nivel. ¿Ok? Ponle más y al rato ya no se mueve, ya tranquila, ya no se mueve más en su vida. ¿Ya? ¿Sigue? Aparato cardiovascular es un depresor miocárdico muy fuerte. El anestésico local, si pasa a los redes sanguíneos, produce depresión cardíaca. Entonces ya no es tan fácil usarlo, ¿ok? ¿No? Como imaginarías tú, un paciente que llega a la emergencia, un tío como yo, con taquicardia parasitática 160 por millón de filemas, angustiado, con dolor de pecho, con opresión del cuello, doctora me ahogo, y tiene 160. ¿Cómo lo tratamos? Este paciente no demora más de 3 horas si no se regula la presión, se baja la presión. Porque si no, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar a esa persona? Va a entrar en fibrilación y los principales se mueren. Entrar en tratamiento de emergencia, poner un bloqueador cardíaco. ¿Tiene uno? Cualquiera. Panadol, etcétera, todo eso, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuánto vale el fármaco eso? 100 o 100, ¿no? Sube, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué pueden hacer? Cilocaína. Baratito nomás. Una cilocaína vale 7 soles. Porque es un buen bloqueador cardíaco. Entonces, no abusar de los anestésico locales porque puede encontrarse con un problema muy grave. Producirle una depresión miocárdica a un paciente por hacer un procedimiento aparentemente simple. ¿Está claro?
Eso es lo que faltaba aplicar un poquito de los anestésicos locales. ¿Sí? La siguiente. Aquí está, pues, ¿cuáles son los signos que te están avisando que te están poniendo en sitios peligrosos? ¿Cuáles son los signos? Ya. Los pródromos, ¿qué te avisan? El acolchonamiento licuado y periosado, confusiones, tinitos, etc. Las pequeñas articulaciones, lo que yo les decía, la paciente mueve y está haciendo tics, está en este nivel ya está peligroso, ¿no? Está aquí. Y el cirujano que no sabe mucho de anestesia, muchas veces le pone más y complica el problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué condice el acolchonamiento lingual? ¿Cómo lo distinguimos? A ver. El otro día caí en el cine. Estaba viendo esa película que yo también me gusta, Star Wars. ¿Sí? Estaba ahí, ¿no? Y ahí hay un chico malo que se viste de negro, ¿no? Y que está en una espada. ¿Cómo se llama? Darth Vader, ¿no es cierto? ¿Y cómo habla Darth Vader? Raro, ¿no? Eso es el acolchonamiento lingual. Fácil, ¿no es cierto? ¿Ves qué bonito es la medicina? Si un paciente que usa anestésico y empieza a hablar como Darth Vader, estamos conmigo. ¿Ya? Saquen su espada y le bajan. ¿Ya? Esos son los usos prácticos que se tienen que saber. ¿Ya? Ustedes sí van a usar anestésicos locales para hacer muchos tratamientos, no sé, bloqueos, avanzar la temperatura de vida, para resolver acceso. Fíjense. Muy bien. Cardiovascular, depresión miocárdica, disminución del gasto cardíaco, hipotensión mediana y moderada. ¿Seguido? Muy bien. Vamos a ver. ¿Cómo se absorben los anestésicos locales? Mayormente por piel, etc. Vamos a el uso de vasoconstrictores. Hay zonas muy sangrantes del cuerpo. ¿Quién me dice una? Hay zonas que son muy sangrantes. De la superficie corporal. La nariz, el cuero cabelludo. ¿No es cierto? Hay de 1 centímetro, pero sangra que parece que, ¿no? Que está mordido el canguro, ¿no? ¿Sí? Y la gente dice, no, sangrará mucho, ¿no? Entonces, a veces sale para hacer esta cirugía o esta estructura, no necesita, ¿no? Que no sangre. Entonces puede utilizar un vasoconstrictor. Entonces hay lidocaína que viene asociada a la epinefrina. Pero hay que tener cuidado para aplicar. ¿Ya? ¿No? Entonces se puso vasoconstricción, tengo una ayuda ahí. Entonces hacemos lo que se llama el cirujano o el médico, usted dice, no, le necesito una zona seca, porque no estoy viendo de dónde está sangrando, ¿no? Entonces pueden usar un vaso, pero hay que usarlo con cuidado. ¿Ya? Muy bien. ¿Seguimos? ¿Y de qué nos sirven, pues, los anestésicos locales en total? ¿Para qué son? Nos enseñan a los médicos generales, ¿no? Veamos. Entonces, los anestésicos locales de uso en el tracto digestivo. ¿Qué dice acá? ¿Leyeron? ¿Ustedes sabían que los anestésicos locales se pueden tomar? Eso es lo que ustedes tienen que saber como médico. Porque aquí te darán pacientes con gastritis, con úlcera, ¿no es cierto? Antes de que lleguen las gastroenterologos. Si tú lo puedes dar. ¿Sí? No sabía. ¿Ya? Esto está a nivel del médico. Ustedes lo pueden usar y lo tienen que usar. Entonces, ¿qué pueden tratar? Haciendo venadín, ¿no? Tipo común, estado nauseoso, hipertensión gravídica, úlcera gástrica, abdominal, etc. Fíjense. En otorrino, para amigdalectomía, laringitis, faringitis, laringoscopía. Pequeñas cirugías, alivio del dolor, ulceraciones, quemaduras, picadura de insectos, etc. Fíjense. Otras formas. En el PEI, aquí lo tenemos. Esto lo vemos en la práctica, ya algunos han hecho, ¿no es cierto? Esto lo podemos usar, ¿no?
Mañana juega Perú, ¿no? Sí. Entonces todo ahí, las chicas también pues son peloteras ahora, también les gusta, ¿no? Se ponen ahí su polo, ¿no? Sí. Ahí se muy bien, ¿no? Entonces, una patada, se cayó la foca, ¿no? Van todos ahí. ¿Qué cosas sacan? Ustedes ven que es un humo ahí, ¿no? ¿Qué es eso? Anestésico. ¿Ok? Las chicas están jugando bola, se cayó de codo. ¡Ah! ¿No? Puede ser una luxación o semiluxación. Aplican esto. El médico general lo puede hacer. No necesita que vayan al traumatólogo. Están en la cancha de fútbol, en la cancha de vóley. ¿Ya? ¿Ok? Muy bien. Entonces, crío es frío. ¿No es cierto? La palabra crío es frío, ¿eh? Entonces hay dos formas de hacer anestesia. También con frío, con hielo. ¿No? Ustedes saben, tú que sabes bastante historia universal, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas de la batalla de Waterloo? Napoleón Bonaparte. ¿Por qué perdió Napoleón? Le metieron cuchillo. Napoleón perdió porque se equivocó y se metió a invadir Polonia en la época de invierno, donde nieva. Rusia alta en Polonia, invierno pura nieve. Y a los 4.000, 5.000 soldados que tenían se agarró el frío y se murieron. Por eso perdió, no por solamente una mala estrategia. ¿Y por qué encontraron muchos vivos pero con las piernas amputadas y vivos? Porque el hierro los conservaba. ¿Tú lo sabías? ¿Lo sabías? Interesante. ¿Seguimos? Cuando usan anestésico local con epinefrina, hay zonas del territorio que son que se llama irrigación terminal, ¿no es cierto? ¿No? Que son zonas donde después de eso ya no va más, la sangre va a retornar, ahí se queda, ¿no es cierto? Son territorios especiales, ¿no es cierto? Donde hay que tener cuidado y que no se debe aplicar anestésicos con epinefrina, porque pueden producir un daño muy grave, una isquemia por vasoconstricción. Por ejemplo, nunca se debe usar adrenalina por cualquier cosa o anestésico con adrenalina, ¿no es cierto?, en estas zonas corporales de circuito cerrado. ¿Cómo son? ¿Cuáles? Claro, ¿no es cierto? Entonces, miren, no se debe usar en regiones distales por el riesgo de isquemia en los dedos de las manos, de los pies, la nariz, los labios, el pabellón auricular, los párpados y con cuidado, doctora, porque si no lo deja al hombre sin la herramienta para el resto de sus días. ¿Ok? Ahí está proscrito. No se olvide, ¿no? No se olvide, ¿no? Siguiente. Bueno, ya la complicación la pueden leer la gente. ¿Qué cosas más se puede hacer? Bloqueo de campo. Lo que yo les he dicho, si yo tengo una herida acá, ya acá tengo yo un lunar feo. No me gusta, pues, me lo quiero sacar. Entonces voy ante el doctor, sácamelo. Entonces él me va a infiltrar acá, va a sacarme este lunar. Eso se llama bloqueo de campo. Una zona pequeña. ¿Ya? Muy bien. Entonces, bloqueo de nervio. Cuando uno pone el anestésico en un nervio determinado selectivo. Puede ser, por ejemplo, el nervio mediano, el nervio radial, etc. ¿No? ¿Sí? Entonces ustedes pueden resolver. Ahora que había el COVID, ¿te acuerdas? Todos estamos encerrados, ¿no? Ya. Entonces, pero los chicos pues son enamorados, siempre quieren verse, ¿no? Están ahí los chicos. Entonces, ya, ¿a qué hora nos encerraban? A las 9 de la noche, ¿no? A esa hora, ¿no? Más o menos, ¿no? Pasaban las patrullas, ya entren a su casa, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? ¿Sí? Entonces Juanita estaba con Carlitos en la puerta de su casa ahí, como todos enamorados conversando, ¿no? Entonces eran 8:30 y Juanita tenía una sortija. Entonces el enamorado se la pide y le dice, a ver, préstame, ¿cómo hacen los chicos? Pues, ¿no? Y se la pone. Entonces van pasando el tiempo y de adentro la mamá dice,
ya que se vaya ese muchacho, ya va a ser las 9, ya va a pasar la policía, que se vaya. Entonces en ese momento él se quiere sacar la sortijita de la enamorada y no sale. No sale y el dedo se empieza a comer enamorado. ¿Qué había que hacer? Llevarlo al hospital, que lo anestesien y que lo quiten, ¿no es cierto? ¿Qué cosas pueden hacer ustedes? Bloqueo selectivo del nervio. ¿Ya? ¿Ok? ¿Sí? ¿Seguimos? Ya nos falta poco. Ahí está. ¿Se acuerdan del BAM? ¿No? ¿Todos se acuerdan del BAM? ¿No? ¿Sí? Venia neuroarteria, el nervio axilar, en la fosa axilar. El plexo braquial, que es todo el brazo, se puede hacer por dos vías, supraclavicular y axilar. El supraclavicular no lo hagan nunca porque es peligroso, pueden perforar la pleura. El axilar sí. ¿Ok? Ustedes, pues yo me he encontrado acá con alumnos que han sido alumnos nuestros que han venido a hacer el serum. Me dice, doctor, me dice 3 plexos braquiales. ¿Ya? Porque a veces no hay anestesión y puede haber fracturas, luxaciones, heridas y ustedes pueden hacerlo. ¿Ya? Entonces aquí está la arteria, ¿no es cierto? Pasa la arteria axilar, ¿no es cierto? A ver, todos tóquense la arteria axilar. A ver. No, bajen mejor. En su caso se lo hace. Siguiente. Ahí está. Tocan la arteria axilar y ponen el anestesia. ¿Ok? Muy fácil. El siguiente. También se hace, ¿no? Con ecografía. Siguiente. Y con neuroestimulación. Este es un neuroestimulador. Esta agujita se pone acá y cuando uno entra al BAM, toca el nervio y el brazo salta. ¿Ya? Estimulación. Entonces ahí se inyecta. Se inyecta 20 centímetros de anestésico y luego con una mota de algodón se hace así como cuando a uno le ponen intramuscular. Igual, ahí fuerte, fuerte y eso se distribuye. Y lo primero que van a notar es la dilatación. Y se empieza a soltar el brazo, ya la empieza. ¿Qué cosas pueden hacer? Reducción de fracturas, luxaciones, suturas, etc. Siguiente, ahí está, ¿no? El nervio mediano, ahí está la sortijita de la niña, ¿no? Siguiente, ¿qué cosas? ¿Cómo reacciona el cuerpo? ¿No? Si tú bloqueas el nervio mediano, la mano que está así hace este movimiento. ¿Ya? Siguiente, ok, el cubital. Si está la mano así, hace esto, se cae en estos dedos. La de la sortijita y Juanito. ¿Ya? La siguiente. Ahí está la mejor. ¿No? ¿Alguna pregunta? ¿Todo quedó claro? Bueno, esto lo hemos traído como complemento de los anestéticos, que es lo que ustedes necesitan. ¿Qué provecho le tienen que sacar como médicos generales a los anestésicos locales? ¿Ok? Gracias. Gracias.